Muy buenos días, Panamá. Hoy es jueves 26 de diciembre. Atención que hay lotería. Por eso más adelante vamos a dar las decenas. Don José, feliz Navidad. Que ya las cosas, pues, ya casi en el epílogo de este año 2019. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia en radio y televisión. Oiga, Fernando, espero que la haya pasado bien. Muy bien, sí, muy bien. Y que haya disfrutado de el 24 y el 25. Sí. Este es un día boborea. Un disfrute de 2 días. No puede ser. No puede ser uno nada más. Porque te acuesta a las 2, 3 de la mañana y al día siguiente tiene que levantarse a las 11. Cuando a las 11 tiene que refrescarse. Eso mismo es. En 2 formas, bañarse y el refrigerio motivador para cortar el anterior. Exactamente. Espero que ustedes todos hayan disfrutado, porque está lloviendo y va a seguir lloviendo. En teoría hasta hoy. Sí, ha sido azotada la costa atlántica nuestra, particularmente Bocas del Toro, Colón, está lloviendo duro, ha habido inundaciones, también ha llovido en la costa Pacífico, con menos intensidad, pero ha llovido. Se ha mantenido el aguacero y se espera que continúe hasta el día de hoy. Esos son los pronósticos de esta. Y hacía frío. No frío de frío, sino estaba más fresca. El frente frío. El frente frío nos enfrió todo. Oiga, Fernando, una de las cosas que yo le quiero recomendar a ustedes es que lean, escuchen el mensaje del Papa Francisco. La bendición Urbi et Orbi, que pronunció con motivo de la Pascua. De la Navidad. De la Navidad, perdón. Este mensaje se hace 2 veces al año. El día de Pascua y el día de Navidad. El día de Pascua, que es Semana Santa para nosotros, Ajá. y Navidad, porque la Pascua es resurrección. Y el 24 va a 25, el 24 es nacimiento, el 25 es Navidad de nacimiento, la otra es de resurrección. Este mensaje. ¿Y de qué habló el Papa Francisco? Si usted quiere saberlo, Infobae tiene publicado un resumen bueno. Voy a tomar algunas de lo que allí se dice. Nos dijo mucho sobre Siria. El líder católico pronunció su discurso desde el mediodía frente a miles de fieles en la plaza de San Pedro en la Ciudad Vaticano. La bendición Urbi et Orbi se realiza 2 veces al año en Semana Santa y Navidad. Como en otras ocasiones, dedicó una gran parte a ver las injusticias del mundo. Que el niño de Belén, dijo Francisco, sea esperanza para que el continente americano, donde diversas naciones están pasando un periodo de agitaciones sociales y políticas, indicó el Papa. Luego se refirió en específico a la situación del país, a Venezuela, en donde espera que se reanime al querido pueblo venezolano, afectado largamente por tensiones políticas y sociales, y no le haga falta el auxilio que necesita. Que bendiga los esfuerzos de cuantos se han prodigado por favorecer la justicia y la reconciliación y se desvelen por superar las diversas crisis y numerosas formas de pobreza que ofenden la dignidad de cada persona, señaló Francisco. Francisco se había referido solo a la crisis, no solo se había referido a la crisis de Venezuela. Hay gobiernos débiles que no han conseguido poner orden y paz, y se mostró partidario de llamar al diálogo, a la paz, para que se resuelvan los conflictos. Respecto al panorama mundial, expresó: hay tinieblas en los conflictos económicos, geopolíticos y ecológicos, pero más grande es la cruz de Cristo. En su repaso por los conflictos actuales, el Papa Francisco recordó la guerra de Siria, la situación en el Líbano e Irak, y mencionó también a aquellos que son perseguidos a causa de su fe, y especialmente los misioneros, los fieles secuestrados y todos cuantos caen víctimas de ataques por parte de grupos extremistas, sobre todo en Burkina Faso, Mali, Níger y Nigeria. Revisaba lo que está pasando en Burkina Faso. África Occidental. África Occidental. Ahí las masacres que Burkina Faso, no olvidemos que un poco para que la gente entienda, a nosotros nos lo dieron en la escuela como Alto Volta. Es decir, cambiaron su nombre en una colonia francesa. Era una colonia francesa. Tiene como 17 millones de habitantes. No es tan pequeño. Es un país, pero está pasando por una profunda crisis. Bueno, el Papa tuvo la visión de conversarle al mundo sobre un tema fundamental: la paz y la solidaridad. Y de paso les recomiendo que vean en Netflix la película Los dos Papas, una comparación entre Benedicto VI. De Benedicto XVI. Pero Benedicto XVI, yo no sé por qué de sexto. Sexto es Pablo. Es Pablo VI. Pablo VI, sí. Benito XVI, el Papa alemán, conservador. Joseph Ratzinger y Jorge Bergoglio, que es el Papa Francisco hoy, que es el reformador. Y esta es una película
interesante, llena de dos visiones diferentes, muy diferentes. no solamente de cómo se debe manejar la iglesia, sino cómo se debe manejar el mundo. Y en la práctica, eso es lo que ocurrió. El Papa Benedicto tenía una visión del mundo, una visión muy conservadora de la iglesia y tapaba. Además, ahí sale el caso de Marcial. Marcial. Los legionarios de Cristo. Los legionarios de Cristo, que hoy ahora sale claro que estuvieron involucrados en las violaciones. Él mismo, Marcial ¿no? Así violando niños. No, pero lo más interesante de esa película, también la recomiendo, es cómo llega la vocación de Bergoglio para convertirse en sacerdote. Ya él era ingeniero químico cuando se hizo, y era un hombre de 27 años. Ya iba para la cita con su novia. Hay anécdotas que demuestran la personalidad de ambos. El Papa Benedicto le pregunta a Francisco, que todavía no era Papa, y usted baila tango solo. Entonces Francisco le dice, bueno, para bailar tango se necesitan dos. Y es que él tenía una novia. Sí, es que bailó tango, no, todavía bailó. Dice que usted todavía baila tango. Sí, yo todavía bailo tango. Se pone a bailar tango con el Papa cuando él es Papa. Y además una actuación de Anthony Hopkins. Increíble. Bueno, que es un artista. Ese es un actor por excelencia. Inglés, ese que hace Aníbal. A ese hombre se le derrama el talento. Sí. Bien. Esto lo dijo Francisco. Yo soy un admirador de Francisco. Y yo admiro a la gente, independientemente que tenga contradicciones con algunos de sus pensamientos. Creo que Francisco es quizás una de las voces más poderosas en la lucha por la paz. Bueno, y sale también esa relación estrecha que tuvo Bergoglio, hoy Francisco, como jefe de los jesuitas en Argentina con la dictadura militar. Y eso es una de las cosas que lo agobiaba. Que lo atormentaba realmente. Uno de esos compañeros de él fue asesinado por esa brutal dictadura. Bien, le recomiendo. Full recomendada. Que se lea, primero vean en Infobae la presentación. Hay un análisis. Puede incluso escucharlo en traducción y puede. Aquí pasó en KW. Exactamente. Y creo que, consiga tocar KW Continente y lo ve. Y le recomiendo que vea esa película que está en Netflix. Es una película, no es una serie. No es una serie, es una película. Que usted en 2 horas aprenda y capte los mensajes que están a través del conflicto que se generan en dos hombres brillantes. Sí. Porque no hay duda de que Benedicto Ratzinger era la quinta esencia. Bueno, él dice que él se refugió en su inteligencia y se olvidó de la iglesia. Francisco sabía de fútbol y no. Y al final, en la película, ambos ven la final de del Alemania. Mundial de 2014, que era Alemania contra Argentina. Contra Argentina. Interesante película. Bien, en Brasil, 2 cosas pasaron. Una, el presidente Bolsonaro se cayó en el baño. Se cayó en la tina, no sé cómo se cayó. Él no recuerda absolutamente nada. Se dio un golpe, está bien para sus copartidarios y a quienes le siguen. Pero no recuerda absolutamente nada de cómo ni qué fue lo que pasó. O sea, tuvo una especie de amnesia parcial, temporal. Ya está, de acuerdo a los médicos, en buen estado de salud. Pero ahí mismo le cuento que en una larga entrevista al expresidente Lula da Silva, que jugó fútbol hablando del fútbol. Ha hecho de todo. Un juego de fútbol para celebrar su liberación. Hace una intervención y tomo 2 cosas nada más de él. Una, hace una dura crítica a la política exterior norteamericana con respecto a América Latina y dice que él no ha visto a los Estados Unidos impulsando la independencia ni la capacidad de tomar decisiones de nuestros países, sino que quiere interferir en nuestras decisiones. Y 2, hace un llamado a la lucha para derrocar. Y derrocar no, para desplazar a la corriente de Bolsonaro en las próximas elecciones. Fue duro y crítico Lula da Silva. Recuerde que él todavía su proceso está en desarrollo. Sí, él está. Pero él está asumiendo una conducción de una línea para rescatar la dirección de su partido, que la tiene. Bien, eso está pasando en Brasil. Mientras, en Israel, mire cómo nos movemos por el mapa del mundo. Esa es la facilidad de las últimas informaciones que uno dispone. En este momento que estamos nosotros conversando, Fernando y yo con ustedes, el partido Likud está en votación para decidir quién es su nuevo dirigente. Recuerde que Benjamín Netanyahu ha sido el secretario general, el presidente, el dirigente máximo del Likud por más de 20 años. Sí. Más de 20 años. Y ahora insiste
en seguir dirigiendo el partido cuando ha pasado por dos votaciones, ha habido dos elecciones y él no ha podido formar gobierno. Y hay una corriente de su gobierno, de su partido, que piensa que él tiene que hacerse a un lado para que el Likud, bajo otra dirección, pueda asumir la conducción del país. Porque mientras él esté ahí, esto va a estar bloqueado. ¿Sí? Y creo que allí le falta visión de estadista, porque además él está, recuerde, imputado en varias causas de investigaciones que ya están en proceso. Y la gente le está pidiendo, la gente que está en contra. Pero Benjamín Netanyahu, como buen dirigente político que es sin duda alguna, tiene control de la estructura de su partido. Sí, él es un... Y esta votación se está ocurriendo en este momento. Él es la versión judía de este señor de Colombia. Dele. ¿De qué? Del jefe de Iván Duque. ¿Cómo que se llama? Álvaro Uribe. Álvaro Uribe. Ah, sí. Tienen poder, pero incluso creo que no está pensando ya ahora en Israel. No, ya creo que ahí se está equivocando. Creo que está más pensando en salirse de los procesos que en el Estado de Israel, que es una nación importante. Una gran nación. En el mundo, y además, la estabilidad de Israel es importante para el mundo. Bien, aquí hay otra noticia que usted le debe prestar atención y que ayer estuve conversando con alguna gente en mi cuenta de Twitter. ¿Qué está pasando en Rusia? En una reunión de esas típicas de Vladimir Putin, recuerden que estamos hablando con el máster de los espías. No deja de ser espía en todo lo que hace. Ayer era normal, porque acuérdense que el calendario juliano, que es el que va en Rusia, la Navidad es la próxima semana, así que por eso... Sí, era un día normal. Un día normal. Y entonces él se reúne con la estructura militar de su país. ¿Y qué día? Y allí dice las siguientes cosas. Voy a hacer una cita no textual, sino de memoria. Dice que Rusia es el único país que tiene la capacidad de haber diseñado y estar desplegando ya los misiles ultrasónicos, supersónicos. No hay ningún país, de acuerdo a lo que dice Putin, y que en cierta medida está corroborado por intervenciones de los generales norteamericanos y del secretario de Defensa de los Estados Unidos, que ha pedido al Congreso de su país fondos para enfrentar esta nueva situación que le da Putin. Dice Putin que ellos ya tienen desplazados en bases estos cohetes que son difíciles de detectar por sistemas de radares y que tienen la capacidad, son cohetes intercontinentales con ojivas nucleares. Y dice, esta es la primera vez que Rusia está al frente del desarrollo tecnológico de los Estados Unidos en materia militar. Siempre estuvimos, dice Putin, atrás, con la bomba atómica, con los misiles intercontinentales, con la bomba de hidrógeno, con los aviones. Bueno, ahora dice, estamos al frente, tecnología de cohetes nucleares, de intercontinentales, de aviones y de defensa antiaérea. Esto ha planteado una nueva situación. Y yo lo que escribía es que esta nueva situación geopolítica de poder plantea una nueva ecuación. Y ya el Pentágono comienza a pensar que es mejor olvidarse de otras guerras locales para enfrentar a la nueva correlación de fuerzas que hace China y Rusia, porque China también tiene cohetes supersónicos. Mire, yo le decía y escribía, Fernando, que el ministro de Relaciones Exteriores de Panamá debería montar un comité, una comisión para ver todo este cambio de... La geopolítica es, ¿no?, el efecto que tiene la geografía física y la geografía humana sobre el poder que genera la nueva correlación de fuerzas en el mundo. ¿Y por qué para nosotros es importante saber todas estas cosas? Porque debemos saber dónde amarramos nuestro caballo en el momento en que requerimos de toda nuestra inteligencia para impulsar una política exterior al servicio del país, de los intereses nuestros de país. No de empresas en particular. No de firmas, de abogados. No de firmas de empresarios en particular, sino del país, para aprovechar lo que en una condición aprovechamos nosotros en la década de los 70, que nos llevó a la negociación de los tratados Torrijos-Cortes, a la ley de implementación, y que nos llevó a la transferencia en el 99. Y ahora en este nuevo reparto, mire lo que está ocurriendo en esta nueva situación. Mientras en los Estados Unidos, Fernando, continúan los conflictos por el impeachment. Bueno, ayer en el Twitter este señor le dijo hasta loca. No, y ella también le ha dicho de todo. No, lo que se está dicho, y no solamente esto, la discusión entre
de Blasio, el alcalde de Nueva York, y el señor Giuliani, llega a tal nivel que el alcalde de Nueva York dice que Giuliani es un loco, atorrante. Y Giuliani dice que sí, él espera que lo nombren abogado de la defensa de Trump en el Senado. Como buen neoyorquino, le sobra la arrogancia a ambos. Usted no se conoce Nueva York, ¿no? Bueno, en Nueva York la gente de poder son arrogantes. Son arrogantes. Bueno, es que es la capital del mundo. Yo creo que tienen por qué creérselo. Y una cosa es creérselo y una cosa es serlo. Claro. Bien. Una cosa que usted debe analizar en todo esto. ¿Qué va a ocurrir en los Estados Unidos? Hay tantas variables ocurriendo simultáneamente que es difícil tener una percepción de qué va a ocurrir, qué va a pasar en las elecciones de 2020. Recuerde que al doblar este año, entra a Estados Unidos en 11 meses de campaña. Son las campañas más largas, porque desde que llega el presidente ya está buscando la reelección. Sí, todos los discursos de él, a partir de enero, giran en torno, desde el Estado de la Nación en adelante. No, y el señor, conociendo al presidente desde el 1 de enero, su tweet es su muerte. Él todo lo escribe por ahí. Eso es un... Bueno, vamos a tener un año bien agitado en cuanto a los Estados Unidos se refiere. Y esto es importante por los niveles de influencia de los Estados Unidos en la definición de este marco geopolítico global. Porque ellos tienen todo. Economía, capacidad militar, capacidad financiera. Estados Unidos es la principal potencia financiera del mundo, by far, por lejos. Se está construyendo un modelo multipolar en desarrollo a velocidades gigantescas. Esta relación entre China, Rusia, entre Rusia, Siria, Irán, en las nuevas relaciones de China entre América Latina y si usted cree que en América Latina están dando rápido, usted tiene que ver África. Toda esta franja y ruta que está creando Xi Jinping es interesante. Es interesante. Y abre una nueva situación. En nuestro continente, parte de las palabras, fíjese lo que dijo Francisco, esta es una región azotada por la crisis social, por las intransigencias políticas y que ha afectado a Chile, que a pesar de haber llegado a algunos acuerdos políticos y que haberse aprobado una reforma, un plebiscito, referéndum constitucional para abril, del 19 de abril, creo que exactamente va a ser, en la cual el pueblo chileno tendrá de tomar dos decisiones fundamentales. ¿Quiere reforma constitucional, sí o no? ¿Y qué forma de reforma quiere? ¿Y qué forma y cómo hacerla? Hay 3 preguntas con respecto a eso. Este es el referéndum. El referéndum no es para aprobar la Constitución, es para ver si quieren hacer la Constitución. Mientras acá tenemos otro método. Creo que Chile está haciendo un camino más concreto. Hay que preguntarle a la gente si quiere Constitución. Y si quiere Constitución en forma abrumadora. Bueno, ya hay una encuesta que hicieron los... no fue una encuesta más que nada, fue una consulta que hicieron los organismos de control popular alcaldicio, donde 2,5 millones de chilenos, que es una muestra, es una super muestra, demostró que el 95% de los chilenos quieren una nueva constitución. Yo no creo que esta votación va a dar diferente a esto. Pero Chile se encuentra atrapado en un pueblo que produjo precisamente modelos macroeconómicos de desarrollo muy importantes y concentración del poder en la oligarquía financiera chilena, que se quedó con todos los negocios a expensas de un desarrollo desigual en las clases trabajadoras asalariadas, las clases medias, que se siente, y la juventud que se siente desplazada. Y los jubilados que se sienten... Y los jubilados que son los pobres de verdad. Sí, por el río de pauperremización de la... Una pensión en Chile es de $50. 50, $60. $60 la pensión. La pensión, sin embargo, sin préstamo. Y eso no da ni siquiera para comer. Ni para comer. Es más, no da ni alcanza para transportarse. Entonces esa es la crisis que hay. No es una invención de Maduro, ni de Cuba, no. Son fenómenos endógenos en la cual la responsabilidad de eso es de la izquierda y de la derecha. Para que no nos engañemos en lo que está ocurriendo en ese hermano país. Y Argentina, con el nuevo gobierno, comienza a dar pasos todavía inciertos hacia dónde va a caminar. Sin embargo, hay cierto nivel de expectativa. Todos los gobiernos generan expectativa positiva cuando entran. Sí. Pero la crisis es tan profunda. Lo característico de la crisis de nuestra región no es la crisis per se, porque la crisis abre oportunidades. Alberto antes decía que sin crisis
en la ciencia, en lo social, en lo político, no hay posibilidades de cambio. El problema es que la crisis política y económica ha sido de tal nivel de tiempo, ha sido tan larga, que ha producido un cansancio en la búsqueda de la solución por el sistema. Entonces se abre la búsqueda de la solución con el antisistema. Así que cuando usted ve a los antipolíticos, los que no creen en la política, los que se consideran que los políticos son los corruptos y nosotros no, los puros, usted téngale miedo a esa gente. Porque usted debe saber que Martí decía que es tu vino, pero es tu vino. Así que usted toma el vino que amargo es tu vino, pero es tu vino. Pero es tu vino, bien. ¿Amargo o agrio? Agrio. Vamos a decir que es amargo. No. Oye, antes de seguir, quiero enviarle mi más sentido pésame al ministro Augusto Valderrama Barragán por el fallecimiento de su padre, Augusto Valderrama Estanciola. Más adelante, pues estaremos dando cuándo serán las exequias y el sepelio del señor. Sí, bueno, me uno a esa, mi solidaridad. A don Augusto, un gran amigo, y además, el tío de mi vecino, mis asesores. Así que... ¿El abuelo? No es tío abuelo, ellos le dicen tío abuelo, pero es tío, es tío de ellos. Y ellos, me preguntó el mayorcito, y que, oigan, ¿y usted qué hacía, Fernando, y usted entrevistando a mi tío? A mi tío. ¿Y habló bien o no? Mira tú, no le he contado esto a mi amigo ministro. Bien, fíjense en este mundo. Ya usted se mira en Europa y ve, por ejemplo, Francia con el señor Macron, que ha dado de tumbo en tumbo. Él llegó con una mayoría aplastante, con un movimiento que se llevó a los partidos políticos, ¿te acuerdas? Con mayoría parlamentaria. No es que llegó con minoría, no, con mayoría parlamentaria. Ganó abrumadoramente el cargo de presidente. Bueno, tomó medidas que lo fueron desgastando. La primera medida fue cuando aumentó el valor del combustible, ¿se acuerdan? Salieron los chalecos amarillos. Bueno, y ahora se metió con la reforma de pensiones y ha pegado puso el carro ahora en retroceso. Pero Francia se encuentra en el medio de estas convulsiones que el Papa Francisco, habla del mundo. No es nuestra América atrasada, este es un país desarrollado. Situación que se encuentran también sus amigos italianos y que se encuentra España, ahora atrapada en lo que yo llamo una especie de lodazal político. Ahí no hay forma, sí. Ahí no hay 4x4, no hay nada. Esos están, cada vez que arrancan la máquina se hunden más. Todos. Pero es un suicidio colectivo. Es que la gente en España dice que esto es culpa, y ese sentimiento de culpa nace con la generación de la guerra del 98, que España pues se dio cuenta de que había pasado a la segunda división de los países. Pero no olvidemos, y a mí ese cuadro de Goya, se lo recomiendo que siempre lo vea, que son dos personas peleando con palos en la arena, y se dan golpes y se nota que se están hundiendo el uno con el otro. Eso es España. Sí, entre más tiempo pasa, ese cuadro de Goya se hace más real. Sí, y usted mira Alemania con recuérdese que la señora Merkel ya dejó el partido, la dirección del partido. Fíjese la diferencia entre ella y Netanyahu. Ella se convirtió y se dio cuenta que tenía que renunció por haber perdido votos. Ni siquiera pudo componer el gobierno, le tomó. Ella renunció al partido y hay una nueva dirigencia en la socialdemocracia alemana. Pero Polonia entra también en otra situación política. La democracia cristiana alemana. Entra la democracia cristiana, el socialdemócrata son otros. El partido de la señora Merkel es los socialcristianos. Bueno, pero ella dejó el mando y comienza a sentirse la pérdida de poder de una de las mujeres más poderosas del mundo. Sí, yo creo que junto con Nancy Pelosi debe ser la mujer más poderosa del mundo. Entre las dos tumban a cualquiera. Le dejamos aquí porque quiero que piensen en todas estas cosas, porque al final del año tendremos que hacer un balance y tendremos que esperar el discurso del presidente panameño, el 2, en donde va a orientar al país, no de lo que ha hecho, sino hacia dónde vamos. Uno nunca debe mirarse nada más lo que está pensando atrás. Eso lo debe tener él. Lo que él ha construido ya lo tenemos como dado. Lo que nosotros queremos saber es que hacia dónde vamos y con quién vamos. A la vuelta a Panamá. Así es.